Buenas noches, buscadores. Poneos la oreja verde y escuchad la historia de Las tres prendas de Pedro. Cuento 58 de Cuentos Populares Españoles. Pues señor, esta es la historia que os voy a narrar. Éranse una vez dos hermanos, llamados Pedro y Juan, que decidieron ir por el mundo a ganarse la vida. Se echaron a andar así por las buenas hasta que vieron que el camino por el que iban se dividía en dos. Y entonces le dice Pedro a su hermano: Aquí nos separaremos. Tú te vas por un camino y yo por otro. Y dentro de una semana, nos volveremos a encontrar aquí. A ver qué tal nos ha ido. Y así lo hicieron. Pedro echara a andar, y a fuerza de andar se metió en el bosque, y salió a un monte, donde encontró a un hombre a la puerta de una cueva. El hombre le llamó y le dijo que, si le servía como criado durante 3 días, le haría rico para siempre. A Pedro le pareció bien, y el hombre le llevó a una cueva, le enseñó una vela que ardía encima de una piedra, y le dijo: Aquí estarás hasta que la vela se levante sola y se dirija a la cama. Y entonces tú la sigues y te acuestas en esa cama. Y el hombre desapareció después de decir esto, y Pedro se quedó allí esperando, y al cabo de un rato la vela se levantó y se dirigió hacia la cama, y él la siguió y se acostó. Pero a poco de acostarse empezó a oír ruidos y le entró miedo, y los ruidos eran cada vez más grandes, y Pedro se dijo: Ay, en cuanto amanezca me marcho de aquí, que esto no hay quien lo resista. De manera que en cuanto amaneció y se presentó el hombre, le dijo Pedro: Ay, mire usted, que yo me voy, que esto está lleno de espantos. Está bien, dijo el hombre. Tómate esta tortilla y esta botella de vino que te he traído y luego te vas. Pero si te vas, no te pago nada por la noche que pasaste aquí. Cuando Pedro comió la tortilla y bebió el vino, se encontró tan a gusto que se dijo: Bueno, comido y bebido y con lo tranquilo que parece todo, pues así que se puede estar en esta cueva. De modo que se quedó. Llegó la noche y el hombre le dejó ahí a Pedro con la vela encendida sobre la piedra, y ocurrió lo mismo que la primera noche. La vela se dirigió a la cama y Pedro se acostó en ella. Pero al poco rato empezaron los ruidos y los estruendos, y Pedro, asustadísimo, se dijo: Ay, esta sí que es la última. Mañana, en cuanto amanezca, me marcho de aquí. Y amaneció al día siguiente y el hombre se presentó de nuevo con la tortilla, con la botella de vino. Y Pedro le dijo nada más llegar: Mire usted, que esta vez sí que me voy, que no sabe usted los espantos que he pasado esta noche. Está bien, dice el hombre, pero yo no te pago nada por las 2 noches que has pasado aquí. Además, solo te queda una noche para hacerte rico. Pedro se puso a comer y a beber, y enseguida pensó que, comiendo y bebiendo bien y habiendo tranquilidad, bien podría estar allí. Con que resolvió pasar la tercera noche. Y llegó la noche y todo volvió a ocurrir como las anteriores. Siguió la vela, se acostó, y en esto empezaron unos ruidos, como de cadenas que se arrastraban, y escuchó una voz que decía una y otra vez: ¡Ay, que caigo! ¡Ay, que caigo! Y lo dijo tantas veces que Pedro, muerto de miedo, dice: pues cae de una vez. Y cayeron ante él las piernas de un hombre. Y la voz siguió diciendo: ¡Ay, que caigo! ¡Ah, que caigo! Pues cae de una vez, dice Pedro. Y cayó un cuerpo. Y la voz siguió diciendo: ¡Ay, que caigo! Pues cae de una vez, repitió Pedro. Y cayó la cabeza. Y cuando la cabeza cayó, las tres partes se unieron y formaron un hombre. El hombre se levantó, y Pedro vio que era el que lo tenía él contratado de criado. Y dijo el hombre:
gracias a que has tenido el valor de pasar aquí las 3 noches. Me has salvado de un encantamiento. Y como te prometí, voy a darte 3 prendas que te harán rico. Y le dio una bolsa de la que podía sacar todo el dinero que quisiera sin que se acabara nunca, y una espada con la que vencería siempre a todo el que se pelease con él, y una manta a la que se le decía: «Manta, a tal sitio», y a ese sitio te llevaba. Pedro se marchó, más contento que unas Pascuas, camino del lugar donde había quedado para encontrarse con su hermano. Y allí estaba Juan, que le contó que había encontrado amo, y Pedro le dice: «Pues yo también encontré amo, pero lo dejé y mira lo que traigo». Y le enseñó la bolsa. Y le dio tanto dinero a Juan como pudo, tanto que Juan pudo dejar al amo que tenía y comprarse una casa y tierra para vivir por su cuenta. Y a esto, a Pedro le dio por viajar e iba de un lado a otro con la manta, gastando dinero a manos llenas, hasta que, de tanto ir y venir, un poderoso rey se enteró de que Pedro tenía las 3 prendas y le mandó llamar a palacio. Y le dice el rey: «Si me das las 3 prendas que tienes, te doy a mi hija por esposa». La hija del rey era hija única, por lo que Pedro pensó que si se casaba con ella, con el tiempo heredaría las 3 prendas y volverían a ser suyas. De manera que le dio al rey las 3 prendas, pero apenas éste las tuvo en sus manos, mandó que le echaran del palacio y no le casó con su hija. Pedro se fue con las orejas gachas a buscar trabajo en algún lugar donde nadie lo conociera, porque le daba vergüenza verse engañado, y encontró trabajo en la casa de un hortelano. Y cuando llegó el tiempo de la fruta, el hortelano, que estaba contento con Pedro, le advirtió que comiera las frutas que quisiera, pero que no probase ni una de las peras ni de los albaricoques. Pedro, intrigado, se dijo: «¿Y por qué no querrá el amo que coma peras? Pues me voy a probar una». La comió y le salió un cuerno, y al verse así se dijo: «Pero qué cosa peor me puede ocurrir ya. Pues, total, que me voy a comer un albaricoque, a ver qué pasa». Así que comió el albaricoque y se le quitó el cuerno. Y entonces pensó en lo que el rey le había hecho y se dijo: ahora me toca a mí». Con que recogió unas cuantas peras y albaricoques, los guardó en una bolsa y se despidió del amo. Y con el dinero que le dio el amo, se compró un traje de médico. Llegó a la puerta del palacio del rey, ofreciendo las peras, y como tenía muy buen aspecto, se las compraron enseguida y las pusieron en la mesa, ahí, a la mesa del mismo rey. Y ahí estaba, la reina, la princesa y el rey se las comieron de postre. Nada más terminar. Y claro, pues al comérsela le salieron unos cuernos horribles y se escondieron llenos de vergüenza y llamaron a todos los médicos del reino para ver si alguno podía quitarle aquellas cosas de la cabeza, pero ninguno daba con el remedio. Y entonces Pedro se vistió con su traje de médico y se fue al palacio, diciendo que él se comprometía a curar de cualquier enfermedad a los enfermos que hubiera allí. Y lo llevaron ante el rey. Pedro le examinó cuidadosamente la cabeza y dice: «Yo puedo quitarle esos cuernos si me da una bolsa que tiene usted». Dice el rey: «Te daré lo que quiera, pero la bolsa no». Y dice Pedro: «Pues quédese usted con los cuernos, que yo no se los quito». Y ya se iba Pedro, cuando la reina le dice al rey: «Ay, pues tanto apego le tiene al dinero que prefieres parecer un ciervo que perder la bolsa». Y entonces el rey le entregó la bolsa a Pedro. Este pidió un cuenco de agua y echó un albaricoque dentro. Con el agua untaba los cuernos y el albaricoque se lo iba dando a comer al rey a pequeños trocitos. Y al poco le desaparecieron los cuernos al rey. Y luego examinó a la reina y dice:
yo puedo quitarle esos cuernos si me da usted una espada que tiene el rey. Y el rey dijo que ni hablar, que la espada sí que no se la daba, pero la reina indignada dice, ahora que tú ya no tienes cuernos, ¿quieres que me quede yo con los míos? Y el rey, refunfuñando, le dio la espada a Pedro. ¿Qué hizo? Y así, pues la misma operación que el rey. Lo hizo con la reina y también le desaparecieron los cuernos. Y entonces apareció la princesa llorando y le suplicó a Pedro que le quitaba los cuernos, que le quitara por favor a ella también los cuernos, que si no, pues no se podría casar jamás. Y entonces, dice Pedro, bueno, yo te los quito, pero has de tenderte en el patio encima de una manta que tiene tu padre. De modo que la princesa extendió la manta en el patio, se puso encima y Pedro, ni corto ni perezoso, se puso a su lado y dice, ¡Manta, a Roma! Y en un santiamén fueron a parar a Roma. Y allí le dice Pedro a la princesa que si se casaba con él, le quitaba los cuernos. Y la princesa aceptó de inmediato. Pedro le dio de comer un albaricoque y le desaparecieron los cuernos también a ella. Después se casaron y se fueron a vivir a la casa y a las tierras que Juan había comprado con el dinero que le dio Pedro. Y Juan estaba tan intrigado porque su hermano se hubiera casado con una princesa que un día le preguntó, muerto de curiosidad, oye, ¿y cómo te la arreglaste para robar a la hija del rey? Y Pedro le contó que se había sentado en una manta con ella y que escaparon del palacio del rey. Y Juan, que era un poco envidioso, se enteró de dónde guardaba su hermano la manta y la extendió y se puso sobre ella. Pero como no conocía los nombres de los lugares y no sabía dónde llegar, empezó a ir de un lado a otro y a otro y a otro sin parar, hasta que se cansó tanto que dijo, Manta, a donde esté mi hermano Pedro. Y volvió a casa y le pidió perdón a su hermano y se fue a dormir porque estaba molido de tanto viaje. Y entonces Pedro volvió a esconder la manta y todos vivieron allí tranquilos, felices y contentos. Y aquí acaba este cuento con pan y pimiento. Buenas noches a Pablo, Héctor, Aina, Lucía, Elena, Laura y a todos los que aman los cuentos.